Buenas tardes a todos. El Colegio de Estudios Multidisciplinarios les da la bienvenida a este taller con el tema del día de hoy, teoría de la prueba, cómo aplicarlo en el juicio oral penal, que será impartida en esta ocasión por el juez Laurence Eliseo Serrano. Adelante, maestro, bienvenido. Buenas tardes, pues estamos ya aquí un par de minutos después de la hora en que se convocó a esta reunión. Pues nada, bienvenidos a todos, a todas quienes nos acompañan esta tarde. Mi agradecimiento al licenciado maestro Eduardo Alarcón y al Colegio de Estudios Multidisciplinarios por la invitación que amablemente me realizan para compartir estos espacios ahora bajo esta modalidad de la virtualidad en cuanto a pues, las cuestiones académicas y que también vivimos en parte de las diligencias de carácter judicial, en las etapas de control, etapa de investigación complementaria, algunas audiencias intermedias. También personalmente me tocó estar presidiendo algunas audiencias de juicio, donde vemos pues unas nuevas formas de actuar, obviamente desde el marco legal que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales para llevar a cabo el desahogo de pruebas. Y en ese sentido, bueno, pues ya en algún momento me estaré pronunciando con relación a que pues estimo necesario quizás en algún momento el que alguna comisión de gobernación, quien tiene a su cargo el seguimiento ahora de la consolidación del sistema acusatorio penal, pues pudiese quizás, o algún poder judicial, tomar la iniciativa para llevar a cabo la elaboración de un protocolo nacional, quizás de audiencias virtuales, el cual estimo es necesario para que lejos o más allá de que se hagan prácticas que puedan ser de acuerdo al criterio del operador jurisdiccional, pudieran ser de manera unánime o de manera pues plena para cada uno de los poderes judiciales. Bueno, esto pensando en que quizás de la experiencia o a partir de la experiencia de la pandemia sea necesario continuar con audiencias virtuales. De hacerlo de manera presencial, pues ya no tendremos ningún problema, ¿verdad? Si todas las audiencias continúan como hasta ahora se ha dispuesto en muchos poderes judiciales de manera presencial, quizás ya no sea necesario este protocolo. Y bueno, pues creo que a partir de esta enseñanza que nos deja la pandemia y toda esta cuestión de contingencia, pudiéramos quizás retomar en algunos casos y para algunas audiencias esta posibilidad de continuar realizándolos de manera virtual. Y por qué no hablar quizás también de aquellos casos de testimonios especiales donde tenemos víctimas menores de edad, testigos menores de edad, pues de delitos también de alto impacto. Bien, pues me presento, mi nombre es Laurence Eliseo Serrano Domínguez, yo trabajo en el Poder Judicial del Estado de México y me he desempeñado como juez de primera instancia del sistema tradicional, como juez de control, como juez de ejecución y vigilancia para adolescentes y también como juez de tribunal de enjuiciamiento. Y bueno, pues a partir de la experiencia laboral, pues he pues visto algunas cuestiones que son necesarias aprender, pero más que aprender, llevar a la práctica en el proceso penal, sobre todo en el acusatorio. Estamos ya a un lustro, 5 años de que se implementó el Código Nacional de Procedimientos Penales, apenas el 18 de junio de esta anualidad. Estamos cumpliendo 5 años de la implementación del Código Nacional. Es cierto que la reforma se dicta a partir del mes de junio de 2008, pero recordemos que hay una vacatio legis de 8 años al menos para la implementación plena del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que hubo estados, después del 2008, por ahí de finales del 2008-2009, comenzaron con legislaciones locales a adoptar los esquemas y los principios del sistema acusatorio. Entre ellos, pues, desde luego, Oaxaca, Chihuahua, el propio Estado de México, donde, pues, promulgaron las legislaturas locales los códigos de procedimientos penales para el sistema acusatorio adversarial oral. En el caso del Estado de México, así se le denominó. Y en ese sentido, bueno, pues desde el 2009, con una implementación gradual en los 18 distritos judiciales del Estado de México, se comenzó precisamente a llevar a la práctica todos y cada uno de los principios que se insertaron en el apartado A del artículo 20 constitucional y de los cuales pues se carecía, es decir, no existían en el sistema tradicional. Y esto pues desde luego permea sobre nuestro tema del día de hoy, que es el de la prueba. Es un tema toral, la prueba en el proceso, es un tema desde luego un eje rector, porque debemos de partir de una afirmación. La prueba es la piedra angular de todo el proceso. Es sobre lo cual gravita todo el proceso penal. En torno a la prueba gravita todo el proceso penal. Y en ese sentido, me gustaría partir de una primera referencia, porque también en junio, precisamente del 2010, vino una gran reforma en materia de derechos humanos. Es decir, posterior a esa reforma en materia penal de 2008, viene una posterior en materia de derechos humanos que se da precisamente en junio del año 2010 aproximadamente, en la cual pues se fundamentan el concepto de Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho lo entendemos de repente como un concepto alejado de nuestra materia jurídica o jurisdiccional, como que pareciera ser que la función jurisdiccional o todo lo que tiene que ver en torno a un proceso pareciera ser algo ajeno a la democracia o a un Estado social de derecho.
No hay nada más equivocado que ello. Recordemos que a partir de nuestra división de poderes, bueno, pues hay una división tripartita en nuestro país donde existen tres grandes poderes, es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y que, bueno, pues a partir también de la teoría de frenos y contrapesos, se verifican ciertos aspectos que es necesario llevar a cabo en cuanto a la función de cada uno de estos poderes u órganos del Estado. Así las cosas, bueno, pues tenemos en un primer término la promulgación de leyes y normas que recaen sobre todo en el ejercicio del poder legislativo. Sin embargo, esa expedición de leyes y normas no puede ser del todo arbitraria. Es decir, no puede ingresar a la esfera de los derechos humanos para afectarlos. Debe ser para exaltarlos, tutelarlos, protegerlos, etcétera, pero no para violentarlos o limitarlos. Cuando encontramos una legislación, una ley que pudiera limitar en cierto modo los derechos fundamentales de las personas, luego entonces pues tenemos ahí las acciones de inconstitucionalidad. ¿Quién lleva a cabo la sustanciación de esas acciones? El Poder Judicial. Así las cosas, el Poder Judicial se constituye en un límite a la actuación arbitraria, excesiva o defectiva de los poderes públicos, cualquiera que sea su orden, ejecutivo o legislativo. Y en un plano deóntico, pues quien tuviera la última palabra en nuestro país tendría que ser el Poder Judicial, porque es el órgano que limita, que es un freno o un contrapeso al actuar del resto de los poderes públicos. Y por ello forma parte, desde luego, el Poder Judicial o la función jurisdiccional del Estado social y democrático de derecho. Las leyes y normas son necesarias para fortalecer el concepto de Estado necesariamente. Y existen 4 criterios que conforman este concepto. Se establecen de manera democrática, a través del proceso legislativo llevado ante ese poder. Protegen, tutelan los derechos humanos. Las leyes y normas deben de tender siempre a ello, a la protección más amplia de los derechos humanos. Deben ser generales, las normas deben ser generales, desde luego dirigidas a toda la sociedad y con un principio de abstracción, es decir, aplicables a aquellos que se ubiquen dentro de su plano o supuesto normativo. Vaya. Otra cuestión que tenemos que observar de la ley es que debe ser cumplida siempre. Para ello, pues una de las características también de la propia ley es el coertio, ¿no? O la coercitividad. Deben de contar precisamente con un esquema de cumplimiento efectivo. No podría ser, desde luego, una ley promulgada tan solo con una buena intención o con letra muerta. La ley debe ser aplicable. Y sobre todo en nuestra materia, en la materia penal, desde luego que se da este supuesto. ¿Por qué? Porque el Código Sustantivo, el Código Penal, pues es el que dicta los supuestos de tipicidad o de tipificación de algunas conductas que pueden llegar a constituir delito. Todo esto es un prolegómeno, un preámbulo a la materia que vamos a tomar el día de hoy, que es precisamente la de la prueba. En ese sentido, bueno, pues también comentar que existe un gran principio, que es el principio de jurisdiccionalidad. Y este principio de jurisdiccionalidad lo debemos de tener todos los que de alguna manera estamos relacionados con un proceso muy claro. He mencionado que es una función y es una función poder. Esta está dirigida o depositada en jueces, magistrados y ministros. Estos tienen 3 características primordiales. Independencia, que esta independencia desde luego tiene que ser con relación al resto de los 2 poderes, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Imparcialidad, la imparcialidad en función de las posturas de las partes. Es decir, que debe escuchar la postura, la teoría del caso en materia penal del agente del Ministerio Público y verificar a partir de la carga de la prueba si está cubierta esa expectativa o promesa, como se le llama de repente a la teoría del caso que expone el agente del Ministerio Público ante el juzgador. Desde luego que las negativas del sujeto activo, del imputado, del acusado, no están sometidas a acreditación o a hacer prueba. ¿Por qué? Porque la carga, pues desde luego la tiene el agente del Ministerio Público. Sin embargo, si existen afirmaciones a partir de la negación que realiza un sujeto activo con relación a un hecho que le es imputado, bueno, esas cuestiones afirmativas o positivas sí están sometidas a acreditación o a acreditarse o probarse por alguno de los medios que señala la propia ley. Me explico. El hecho de que un sujeto activo establezca yo no cometí el delito, esa simple afirmación no está sometida a acreditación. Lo que está sometido a acreditación es la formulación de la imputación que realiza el agente del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque está señalando al imputado como la persona que tal día, a tal hora y en tal lugar privó de la vida a la víctima. Entonces, volviendo a la negativa del sujeto activo, si introduces cuestiones positivas a esa negativa, vaya, es decir, yo no cometí el delito porque me encontraba en diverso lugar ese día de los hechos. Bueno, ese enunciado, porque me encontraba en diverso lugar el día de los hechos, sí está sometido a acreditación. Y entonces, pues a partir de la labor de la defensa, desde luego que tendría que acreditar plenamente
no solamente la negativa, que no está obligado, sino las cuestiones afirmativas. En tal día, a tal lugar, me encontraba en determinado centro turístico, y bueno, pues esto lo puedo acreditar con los tickets, con videos, con tickets de gastos, etcétera, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo precisamente la carga de la prueba también, en cierta forma, se revierte hacia el imputado. Así las cosas, volviendo al punto de la imparcialidad, el juez, desde luego, tiene que ser imparcial en esas posturas. Y solamente cuando va a valorar la prueba es cuando definirá una postura final, es decir, resolviendo los problemas jurídicos planteados, hecho delictuoso o existencia de hecho delictuoso, y la responsabilidad penal del acusado, si se verifica de manera plena, más allá de toda duda razonable. Esa imparcialidad también tiene una característica adicional para jueces, magistrados y ministros, que es su única y exclusiva sujeción a la ley. ¿Qué quiere decir esto de la única y exclusiva sujeción a la ley? Que el actuar de jueces, magistrados y ministros debe ser únicamente de acuerdo al marco legal, al margen legal. No podrían exceder ninguno de sus funcionarios ese margen legal. ¿Por qué? Porque se encuentra delimitado. Recordemos que no podemos aplicar la ley de manera analógica, ¿no? Y el juzgador no puede integrar la norma. Es decir, si existe la existencia de un hecho delictuoso, no debemos de llevar ante el conocimiento del juzgador cuestiones que parezcan delitos, sino cuestiones que estén perfectamente acreditadas como delitos. Y a nivel de la formulación de imputación y de la vinculación a proceso, desde luego que pues solamente datos que hagan probable que el activo cometió el hecho o participó en la cuestión. Donde requerimos prueba plena para efecto de acreditar ese tema jurídico es precisamente a nivel del juicio, ya en la sentencia. Bueno, 3 facultades: jueces, magistrados y ministros, independencia frente a los poderes, imparcialidad frente a las partes y única y exclusiva sujeción a la ley, es decir, que actúen dentro de un marco legal. La actuación de jueces, magistrados y ministros, desde luego que la soberanía popular la legitima. ¿Cómo la legitima? Bueno, pues a través de los concursos de oposición de los poderes judiciales y en algunas otras entidades o en algunas otras latitudes, pues a través del sufragio, ¿no? Es interesante esta postura, cómo se elige o se reelige a los jueces a través del sufragio. Y esto, pues, creo que desde el punto de vista de un servidor arriesgado. Entonces el juzgador tendría que estar siempre adoptando resoluciones a la vox populi, ¿no? Y no a la legalidad, y es arriesgado desde mi punto de vista. ¿Cuál es la función de los jueces a partir de este principio de jurisdiccionalidad? Resolver los conflictos en tratándose de la materia penal o del proceso penal. Conflictos públicos. También entre los sujetos, tratándose de derecho privado o sociales, para que en su caso se ejecute lo juzgado. Recordemos que también antes incluso de la promulgación del Código de Procedimientos Penales del Estado de México, existían ya la figura, o se introdujo la figura de los jueces de ejecución penal, y ya teníamos en nuestra entidad prevista esa etapa con un control evidentemente jurisdiccional y no de alguna manera unilateral concedido pues a los comités técnicos de prevención y reinserción social como se hacía anteriormente y quienes tenían a cargo la ejecución de la sanción. No, ahora se someten ya conflictos de esta etapa del proceso de ejecución precisamente ante el juez de la materia. Y esto pues creo yo que se viene a enriquecer porque a la par casi de la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Penales, recordemos, existió la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde se establecen grandes reglas y donde el entendimiento ahora de los operadores del proceso penal tiene que ver no solamente con buscar, hablando de la defensa, sustitutivos penales en la sentencia de primera instancia, sino, en su caso, ya también verificar la procedencia de beneficios preliberacionales. La defensa, en algunos casos, debe plantear estrategias que no siempre vayan encaminadas a la absolución. En un primer término o en una primera instancia, sí. ¿Qué es lo que busca la defensa? Que se absuelva a su representado. Pero de repente, durante el devenir del desahogo de las pruebas, bueno, pues ya puede darse cuenta si va a lograr con éxito la absolución o no, y en todo caso, pues solicitar quizás ya pues el beneficio del sustitutivo penal o, en etapa de ejecución, buscar sustitutivos, beneficios preliberacionales. Así las cosas, el principio de jurisdiccionalidad es una facultad concedida por el Estado a los tribunales para conocer, tramitar, resolver y ejecutar el derecho. Juris dicere, jurisdicción, pronunciarse o resolver conforme a derecho. Bien. Hablábamos hace un momento de la inserción de principios dentro del proceso penal. Fíjense ustedes que antes de la reforma penal del 18 de junio del 2008, no existían principios penales o principios del proceso penal, o ejes rectores del proceso penal.
Entonces, de ahí la importancia o trascendencia de una inserción de un inciso A que habla de los principios. Recordemos que el artículo 20 constitucional establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Acusatorio porque pareciera ser que existía la necesidad de distinguir perfectamente la función de los sujetos del proceso y que en ese sentido el agente del Ministerio Público es el órgano acusador quien tiene la carga de la prueba y por ello el sistema o el proceso penal es acusatorio, parte de la acusación. Y la acusación, como monopolio de ejercicio de la acción penal, que todavía lo tiene, desde luego la preserva el agente del Ministerio Público. La oralidad, pues, en muchos casos los detractores de este sistema decían, bueno, pues es que cuando acudo a la audiencia, finalmente tengo que realizar mis peticiones de manera oral. Entonces yo no veo la necesidad de la inserción de ese adjetivo de oralidad al proceso penal, ¿verdad? Nada más equivocado. Al final del día, las peticiones sí se realizaban de manera oral, pero quedaban plasmadas en el expediente, ¿no? Y luego un expediente voluminoso, en el mejor de los casos. Y si no, ya empezamos a formar un tomo 1, un tomo 2, tomo 3, y bueno, el expediente, desde luego, se hacía de difícil acceso para su análisis y su estudio. ¿En qué momento llegaba el conocimiento del juzgador lo que desahogado en el proceso, hablando de pruebas? Solamente hasta que se declaraba visto el proceso. Es decir, el juez, a pesar de que no hubiera sido cambiado de adscripción durante todo un proceso en el sistema tradicional, solamente iba a conocer del mismo hasta que llegaba a sus manos una vez que se declaraba visto el proceso y previo a que se hubieran exhibido las conclusiones por cada uno de los sujetos procesales. En el sistema acusatorio y oral, desde luego que existe un principio denominado de inmediación, en el que el juez desahoga la prueba de manera directa. Ahí no tenemos mayor cuestionamiento en cuanto a este desahogo de prueba. Y la función jurisdiccional, hablando de oralidad, se concentra en la audiencia, debe concentrarse en la audiencia. Recordemos que en el sistema tradicional, en muchos de los casos, lo que predominaba era una promoción. Teníamos un gran capítulo de incidentes, ¿no? Incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Hasta un incidente no especificado teníamos ahí en el Código de Procedimientos. Y todo se promovía por escrito y se daba vista a la parte contraria por 3, 4 días. Posteriormente señalaba un día para llevar una audiencia, para que se debatiera, entre comillas, lo planteado por el incidentista y después otro término más para resolver, ¿no? Estábamos hablando de una dispersión de actos procesales que abarcaba 3, 4 momentos, ¿no? Desde dar el acuerdo, dar vista, notificar, llevar a cabo la audiencia o escuchar a las partes o que anotaran las partes ahí lo que estaban planteando en el propio incidente y después señalar de hora para su resolución. Y ni siquiera de hora, nada más el plazo y decir que dentro de ese plazo legal se iba a emitir la resolución correspondiente a la incidencia planteada. En el proceso penal todo se debe aglutinar en la audiencia. Las cuestiones deben de ser debatidas y resueltas en la audiencia, en una sola audiencia. Y esto da cuenta del principio de concentración del proceso. Y ahí están enseguida, ¿no? Las características del proceso. Es decir, se regirá por los principios de publicidad, audiencia pública y publicidad de la investigación. Es decir, que la defensa tenga acceso a los registros de investigación. Luego, contradicción. Todo se someterá a contradictorio o a debate. Igualdad de armas, ¿no? Concentración, evitar la dispersión de actos procesales, que no sean 3, 4 momentos procesales, sino que se convoque a la audiencia y en la misma se debata y se resuelva. Continuidad, que no exista suspensión de los actos procesales, que se procure se realicen con la mayor celeridad posible. Y la inmediación, evidentemente, que exista un desahogo directo por parte del juzgador en cuanto a las pruebas. Y este es el primer acercamiento que tenemos con relación precisamente a este aspecto, que es el de las pruebas. Así las cosas, entonces, quedamos con principios generales, apartado A, artículo 20 constitucional, en el cual, como vamos a ver enseguida, se plasman muchos aspectos relativos a la prueba. Muchos de los aspectos que rigen o deben de regir en el proceso con relación a la prueba. Luego vienen los derechos del imputado, estos se encontraban en el apartado A, únicamente se recorrieron un apartado, al B, y finalmente los derechos de la víctima. Importante, se redimensionan los derechos de la víctima porque ya nos habla de un asesor jurídico efectivo, figura que no se encontraba en el sistema tradicional. Y con relación a los derechos del imputado, se introducen aspectos importantísimos, tales como el principio de presunción de inocencia, que también permea o abarca parte como una regla de trato probatoria, aparte de una regla de trato procesal y una regla de trato, básicamente. Entonces, esta inserción del principio de presunción de inocencia en la fracción primera del apartado B del artículo 20 constitucional
ya se encuentra expresamente inserta en la Constitución, elevada a nivel constitucional. Previo a la reforma, únicamente se hacían interpretaciones sistemáticas del artículo 14, 16 constitucional y demás relativos para establecer que en esencia en el proceso mexicano sí existía el principio de presunción de inocencia, lo cual quedaba hasta cierto punto cuestionado, porque únicamente era una interpretación jurisprudencial, no inserta a nivel de la Constitución. Recordar rapidísimo el contenido del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Ahí ya vemos cómo se abandona aquella pirámide de Kelsen que en su momento conocimos, en la cual la Constitución se encontraba en la parte alta o en la punta de esa pirámide de Kelsen. Ya ahora se da un trato igualitario a nivel de interpretación y de aplicación de la norma en materia de derechos humanos, no solamente a la Constitución, sino también a los tratados internacionales. Y distingue, ¿no? Porque antes el capítulo primero hablaba de las garantías individuales, así se denominaba. Viene la reforma del 10 de junio del 2010 y nos habla de los derechos humanos y sus garantías, ya distingue esas prerrogativas de los derechos humanos y las garantías es el instrumento, el medio, la forma en la cual el Estado va a tutelar, resguardar, reconocer esos derechos humanos, esas prerrogativas. Y por eso dice el artículo primero, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Cuáles son las garantías para su protección? Garantías jurisdiccionales, juicio de amparo, garantías no jurisdiccionales, que son precisamente pues los procedimientos de queja ante las comisiones estatales, nacional de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pueden llegar a trascender hasta ese punto. Y esto es parte de lo que garantiza, la garantía que dé la prerrogativa o la protección del derecho humano. Ya se hace una gran distinción entre uno y otro concepto. Porque antes como que se tomaban de manera indistinta, ¿no? Es que es mi garantía individual. No, 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 no. La garantía es la forma, el medio, el instrumento a través del cual se va a tutelar o proteger el derecho humano, que son dos cuestiones, insisto, que van muy de la mano, pero que son diferentes. ¿Cómo se puede restringir? ¿Se puede restringir, por ejemplo, el derecho humano a la libertad? Sí. ¿A través de qué? Del mandato judicial de orden de aprehensión. Y entonces ahí la Constitución establece bajo qué condiciones puede restringirse determinado derecho. Luego, avanzando en este artículo primero, no me extenderé mucho, solamente hablaré de los 3 primeros párrafos del artículo primero. Nos habla que las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución. Interpretación conforme a lo que está redactado, previsto en la Constitución y en los tratados internacionales. Si está previsto, si está establecido en la Constitución, en el Tratado Internacional, desde luego que no podemos dar una interpretación a modo o desviada con relación a estos preceptos. Acabamos de pasar un proceso electoral en el cual escuchamos a muchos candidatos. Yo por ahí vi un espectacular que decía pena de muerte a secuestradores, ¿no? Existirá una interpretación conforme cuando la Convención Americana de Derechos Humanos establece que no se puede instaurar de nueva cuenta la pena de muerte en países donde ya no la tenga contemplada. Pues obviamente que este candidato no sabía el contenido del Tratado Internacional, de esta interpretación conforme, y pues realizan promesas que no se van a cumplir jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta interpretación conforme? Pues la protección más amplia, ¿no? Principio pro persona o pro homine. Es decir, que se debe favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia de acuerdo a la interpretación de la norma. Y no solamente de la norma constitucional o de los tratados internacionales, sino de la norma secundaria, Código Nacional de Procedimientos Penales, y bueno, muchas otras normas que surgieron a partir precisamente de esta gran reforma en materia penal. Ley Nacional de Ejecución Penal, entre otras. Voy a mover un poquito aquí mi cortina porque me está lastimando. Gracias, parece que ya. Bien, entonces vamos al siguiente punto, párrafo tercero, nada más para precisamente establecer la obligación de las autoridades. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad, interpretación conforme, con ciertos principios. Pero antes de pasar a esos principios,
¿Quiénes son las autoridades? Se dice de entrada que las autoridades tienen una característica de autoritas o de coertio, que tienen la posibilidad de hacer efectivas sus determinaciones. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 44, si no mal recuerdo, tenemos ahí los medios de apremio, es decir, la manera en cómo el Ministerio Público y el juzgador pueden hacer efectivas sus determinaciones. Ya hablamos de apercibimiento, imposición de multa, fuerza pública, arresto, etcétera, etcétera. En ese punto, yo solamente me cuestiono. ¿Hasta qué grado podemos considerar a un defensor público o un asesor jurídico victimal que no tiene estos medios de apremio a su alcance como una autoridad? Ellos, en su carácter de servidor público y dentro del ámbito de sus competencias, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos de sus representados, imputados, acusados, víctimas o ofendidos. Yo creo que sí. No nos tendríamos que quedar con una interpretación restrictiva de esta denominación de autoridades, sino de los servidores públicos. Ya no solamente como que todas las autoridades, sino cualquier servidor público que tenga a su alcance esa obligación de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos, yo creo que debe hacerlo. Porque si nos quedamos con el concepto de autoridad, como que ahí nos quedamos un poco cortos. Bien, ¿cuáles principios? Universalidad, para todos, los derechos humanos son para todos. Interdependencia, de repente no pueden interpretarse o aplicarse derechos humanos de manera independiente, es decir, promoviendo unos y restringiendo otros, no, son interdependientes. Indivisibilidad, no podríamos estar promoviendo, tutelando, protegiendo derechos humanos en algunos casos y en otros no, en algunos sí y en otros no, no, son indivisibles. En algunos casos sí y en otros no, para estos gobernados sí, para los otros no, para los chairos sí, para los fifís no, o viceversa, ¿no? Claro que no, no podríamos estar hablando bajo esos términos. Y progresividad, los derechos humanos son progresivos, se van expandiendo, se van modificando, van mutando, son progresivos. Y nos damos cuenta, ¿no? Ahora, con estos temas de la virtualidad en materia de educación, bueno, pues si vimos con una realidad palpable el acceso a la información o el acceso al Internet, vaya, que tenemos en algunos casos sí, en otros no. De repente no todos los pequeños, no todos los estudiantes de cualquier edad, pues tenían acceso, ¿no? A estos aspectos de la virtualidad. Entonces, sí se hace necesario transitar a esa cuarta, quinta generación de derechos humanos, en la cual el acceso a Internet para las cuestiones educativas, sobre todo, bueno, pues es necesario. Por ello, el Estado, a través de sus instituciones, autoridades o servidores públicos, debe prevenir, tomar medidas preventivas, debe investigar, debe sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Sabemos que en tratándose del juicio de amparo, pues sí tenemos ahí incluso que si algún juez no da cumplimiento a lo que dispone una ejecutoria de amparo donde concedió el amparo y protección de la justicia federal con relación a una orden de aprehensión, una vinculación a proceso, etcétera, etcétera, si no da un cumplimiento pleno o irrestricto a lo mandatado en la ejecutoria de amparo, puede incurrir en un delito. Pero de repente encontramos ahí los recursos de queja o los procedimientos de queja, hablando de las comisiones estatales o nacional, incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde, bueno, pues se emiten como que recomendaciones, ¿no? No hay forma de que de manera coercitiva, se dé cumplimiento a esa determinación o a esa observación, y ahí tenemos un problema. Bueno, compañeros, un segundito, nada más voy a conectar mi máquina, si no, nos quedamos sin transmisión. Listo. Bien, compañeros. Bueno, pues hablamos ya un poquito de los aspectos del artículo 20 constitucional. Vamos a entrar ya en materia y únicamente y rapidísimo vamos a hacer un mapeo de las etapas del proceso penal que tienen que ver ya con la prueba. Básicamente, inicio de la investigación inicial, denuncia o querella, noticia criminal. Se comete un hecho delictuoso, acude la víctima, el ofendido o el denunciante. Se trata de delitos perseguibles a instancia de parte, la víctima o ofendido, necesariamente. Si se trata de delitos de persecución oficiosa, puede haber un denunciante, que no necesariamente es la víctima o ofendido, a dar la noticia criminal ante la agente del Ministerio Público, el cual apertura una carpeta de investigación. Luego de ello, pues, desde luego, si es con detenido, se lleva a la persona que probablemente ha cometido ese hecho ante el juez a una audiencia inicial, en la cual primeramente se califica o no de legal su detención y posteriormente se le formula la imputación. Ya hablaremos que la formulación de imputación es el conocimiento que hace el Ministerio Público al investigado frente al juez
de que ha cometido un hecho delictuoso, ¿no? O que se le sigue una investigación por la comisión de un hecho delictuoso y de que él probablemente lo cometió o participó en su comisión. Y que existen determinados datos de prueba. Y ya se estará estableciendo, ¿no? ¿Cuál es la enunciación de esos datos de prueba? Y ahí tenemos ese primer acercamiento con la prueba. Si no es con detenido la integración de la carpeta de investigación, desde luego que probablemente proceda la petición de una citación para formular la imputación, si el delito no amerita prisión preventiva, o si lo amerita, prisión preventiva, sobre todo oficiosa, puede solicitar una orden de aprehensión. Si acude ante el juez a solicitar una orden de aprehensión, desde luego que tiene que enunciar los datos de prueba en los que sustenta la integración de la carpeta, para el efecto de la integración del hecho delictuoso o el hecho que la ley señala como delito y asimismo de lo relativo a los datos que hacen probable que esta persona cometió o participó en su comisión. Se formula la imputación después de ese primer momento de calificada de legal detención o de cumplida la orden de aprehensión. Ya hay el concepto de formulación de imputación y se permite la oportunidad de emitir declaración al justiciable. En ese sentido, bueno, emitida la declaración o reservado su derecho de hacerlo, como lo establece la fracción segunda, apartado B del 20 constitucional, se dará la posibilidad al agente del Ministerio Público para que realice la pretensión de vinculación a proceso respecto de este imputado. Y nuevamente hay quien dice, no, pues tiene que en cada momento, tiene que referirse a los datos de prueba, hacer una exposición de los datos de prueba, de los elementos con los cuales está sustentando la formulación de imputación. Y bueno, pues si así lo realiza, expone nuevamente los datos de prueba, los hace del conocimiento y se cuestionará enseguida por parte del juzgador al justiciable si es su deseo que se resuelva la situación jurídica en términos del 19 constitucional en 72 o 144 horas. ¿Verdad? Y aquí viene otro momento de integración o incorporación de datos de prueba cuando se establece una audiencia o de continuación de la audiencia inicial. ¿Para qué efecto? Para incorporar los datos de prueba como si fuera un verdadero desahogo de un medio de prueba ante el juez de lo que ofrezca la defensa para procurar que no se vincule a proceso a su representado. Es decir, solicitar la duplicidad del plazo constitucional y ofrece datos de prueba con un desahogo como si fueran pruebas, así lo establece la ley. Dentro de esa continuación de la audiencia inicial, se realiza el argumento final por parte de la defensa y el juez decide si vincula o no a proceso, si existen méritos probatorios para vincular o no a proceso al sujeto activo. De ahí, pues, se fija un plazo para efectos de la investigación complementaria. Recordemos, la investigación ante el agente del Ministerio Público es solamente la denominada inicial y ante el juez es la complementaria. Se establece el plazo de investigación, se cierra la investigación, se da la oportunidad de precisamente exhibir la acusación con los medios de prueba que habrá de ofrecer el agente del Ministerio Público y la defensa. ¿Para qué se apertura el periodo de investigación complementaria? Para dar la oportunidad, no solamente al agente del Ministerio Público que complemente su investigación con mayores datos de prueba, sino sobre todo a la defensa, para equilibrar un poco el papel de ambos contendientes. Y la defensa puede incorporar datos de prueba a la carpeta de investigación, que no necesariamente es la del agente del Ministerio Público. Se dice que pues, la defensa puede también realizar alguna carpeta de investigación propia, vamos a llamarle así, para que llegado el momento se realice el descubrimiento probatorio de las pruebas de una y otra parte y se puedan someter al debate en la audiencia intermedia. Debatidas las pruebas en la audiencia intermedia, bueno, pues el juez emite un auto de apertura a juicio, en el que establecerá básicamente cuál es el hecho, cuál es la clasificación jurídica concreta con la cual se está formulando esa acusación, cuáles son los medios de prueba que fueron ofrecidos por las partes, pero sobre todo, cuáles fueron las admitidas a cada una de estas. Recordemos que solamente ese documento llamado auto de apertura a juicio es lo que va a conocer el juez del tribunal de enjuiciamiento. No va a tener conocimiento de ningún otro antecedente. Solamente de las pruebas que habrán de desahogarse ante su presencia y posterior a ello emitir el fallo. Y así vemos entonces que transitamos a esta etapa de juicio donde se lleva a cabo un verdadero desahogo ya de la prueba formalmente dicha. Ya una admisión previa y se lleva a cabo su desahogo. Se apertura la misma, pues preguntando a las partes si existe alguna incidencia que plantear, ¿no? Quizás alguna cuestión de litispendencia, quizás alguna cuestión de competencia, sea a nivel objetivo, en cuestiones de
territorio de la persona, que a lo mejor resultaba ser menor de edad, quiero imaginar, al momento del hecho, o en su caso de algún impedimento que concurra en la persona del juzgador. Impedimento o excusa para efectos de la recusación. Pasa esta parte de la cuestión incidental, que puede existir o no, planteada por alguno de los sujetos procesales, agentes del Ministerio Público, asesor jurídico y defensa. Bueno, pues ya se apertura a través de los alegatos de inicio, ¿no? Alegatos de apertura. El agente del Ministerio Público plantea su teoría del caso, establece con qué medios de prueba va a acreditar esos hechos y posteriormente puede darse un uso de la palabra al asesor jurídico. Yo soy de la idea de que a partir de que el Código Nacional reconoce la actuación del asesor jurídico como si fuera a un mismo nivel de la defensa, bueno, pues entonces se le tiene que dar el uso de la palabra. Incluso si no se constituyó como acusador coadyuvante. ¿Por qué? Porque debemos dejar vigente el derecho de las víctimas también, aun y cuando ni siquiera se encuentre en la audiencia, ¿eh? Pero debe estar salvaguardado el derecho de la víctima y en este depositario que es el asesor jurídico victimal. Se concede el uso de la palabra a la defensa para efectos del alegato de inicio o de apertura y, bueno, iniciamos con el desahogo de las pruebas. Ya existió previamente una parte o etapa de preparación de la prueba, ¿no? Para su desahogo, para citar a los órganos de prueba igual a personas, organismos vivos que van a desahogar la prueba. Por eso se llama órganos de prueba. Entonces estamos hablando de testigos y peritos. Un documento no podría ser un órgano de prueba, para que no nos confundamos de repente con la terminología. Órganos u organismos de prueba, órganos vivos, testigo, perito. El documento es un documento. Evidencia material, pues esa evidencia es eso, es un objeto que tiene que ser relacionado al momento del desahogo de la prueba. Y en función de ello, pues llevar a cabo precisamente esa incorporación a través de los órganos de prueba. ¿Cuál debe de ser? Vamos, si nos da tiempo, vamos a hablar un poquito de estas particularidades. Y desde luego que ya desahogadas las pruebas, primero las de la agente del Ministerio Público. ¿Y por qué primero? Porque es quien tiene la carga de la prueba. Y en función de ello, la defensa también estará en posibilidad o no de establecer si se desiste de algunas de las que él ofreció, si estima que la agente del Ministerio Público no acreditó su teoría del caso. Si sí la acreditó, bueno, pues entonces es muy necesario que yo desahogue mis pruebas para acreditar los aspectos positivos que devienen de la negativa de mi representado, yo defensor. Entramos ya entonces en una parte, en una discusión dialéctica, en el alegato final, para que el juzgador, en esa misma audiencia donde se emite ese alegato final, una vez que concluyó el desahogo de las pruebas, incluso ya se cuestionó a los sujetos del proceso si tienen prueba nueva o de refutación y dicen que no, bueno, pues entonces el alegato y finalmente se emite el fallo dentro de esa misma audiencia o en un plazo no mayor a 24 horas posterior a esos alegatos. ¿Para qué? Para que exista una deliberación por parte del juzgador con relación a los cargos y los descargos que existen y que derivan del contenido de las pruebas y en consecuencia resolver. Si es de absolución, bueno, se ordena la libertad de las personas y adelante. Si es de condena, pues podría en esa misma audiencia llevar a cabo la de individualización de las sanciones y de reparación del daño. Y aquí tenemos una o dos líneas probatorias que de repente descuidamos como agentes del Ministerio Público, como asesores jurídicos. ¿Y a qué me refiero? De repente no estamos dirigiendo esfuerzos a acreditar un grado de culpabilidad alto en las personas que se emite una sentencia de condena y de repente tampoco estamos siendo exhaustivos en acreditar la prestación relativa a la reparación del daño. Y es un gran concepto, es un gran problema jurídico el tema de reparación del daño. Si hablamos de una reparación integral, pues es una reparación completa, con plenitud, que no se limita de repente a aspectos que tienen que ver únicamente con la reparación del daño material y moral, como tradicionalmente lo hemos conocido, sino que en algunos casos hemos visto que tienen que ver también con expectativas de vida, ¿no? Con daño emergente y lucro cesante. Y todos estos conceptos como que se dejan de lado de repente y no tenemos una suficiencia probatoria para acreditar una reparación del daño integral. ¿Qué pasa? Desafortunadamente, hemos visto que en algunos casos, no digo que en todos, de repente como que se deja o se reserva, no sé por qué razón, ese derecho o acreditar ese derecho o ese monto en etapa de ejecución. Una labor complicada. No digo que para los jueces de ejecución, no. Lo digo para las personas víctimas o ofendidos, porque si no lo hicieron durante una etapa de investigación inicial y una complementaria, cuando estuvieron acompañados por la gente del Ministerio Público y por asesores jurídicos,
como que difícilmente lo van a hacer en etapa de ejecución. Pero bueno, se deja a salvo el derecho. Y yo sí veo complicada esta parte, ¿no? Que se acredite de manera plena esta prestación ya en etapa de ejecución. Entonces, esa línea probatoria se está dejando abandonada, la individualización de sanciones y la de reparación del daño. Y había criterios por ahí que de segunda instancia que establecían o establecen, desconozco ahorita cómo se esté manejando a plenitud este aspecto, pero que si no había prueba a desahogar para acreditar el grado de culpabilidad de un sujeto activo dentro de esta audiencia de individualización de sanciones, pues que se tenía que imponer una pena mínima, porque el Ministerio Público no estaba acreditando estos aspectos. ¿Y qué es lo que pasa por lo regular? Bueno, las pruebas que desahogamos durante el juicio para acreditar hecho delictuoso y responsabilidad penal, solicito, su señoría, se me tengan por reproducidos en esta audiencia de individualización de sanciones para acreditar el grado de culpabilidad o grado de punición que le corresponde al justiciable. Punto, ahí no vamos a extendernos más. Luego de la individualización de sanciones viene la lectura y explicación de la sentencia, tanto en la absolución como en la de condena. Ya en la absolución, como que ya ni van, si estaban privados de su libertad, de repente ya ni llegan a la audiencia. Pues se dispensa a la lectura y explicación. En la de condena, por lo regular, si están detenidas las personas, pues sí se lleva a cabo y se tiene que dar una lectura y explicación más amplia de lo que el fallo contuvo o contenía. Es decir, ya son todos los aspectos a establecer por parte del juzgador que toma en consideración para imponer la condena. Y desde luego también el análisis de las probanzas de descargo, ¿por qué no se tomaron en cuenta? Este es un aspecto importante, porque de repente decimos, bueno, pues nada más tomaron en cuenta las de cargo y las de descargo no me estás explicando por qué razón no las tomaste en cuenta. Muy bien, compañeros. Bueno, pues vamos a dar un repaso rapidísimo al artículo 20 constitucional. Hablamos de los principios generales y en su fracción primera, del apartado A del artículo 20, nos dice que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos. Esclarecimiento de los hechos. ¿Cómo vamos a esclarecer los hechos? Pues mediante la incorporación y desahogo de pruebas, evidentemente. No podría ser de otra manera. Proteger al inocente. ¿Quién es el inocente? La víctima, la persona que está siendo incriminada de manera injusta. De repente como que queda ahí un poquito en el aire esta finalidad del proceso, proteger al inocente. Procurar que el culpable no quede impune. Pues sí, la idea es que no exista impunidad y no debe procurarse con una buena intención, sino que debe sancionarse de manera efectiva. Y el aspecto que he mencionado, que los daños cometidos por el delito se reparen. Entonces tenemos aquí un primer acercamiento de la prueba en cuanto al esclarecimiento de los hechos. La fracción segunda también hace una referencia a la prueba, casi todo el capítulo, todo este apartado A, donde dice que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez. Toda audiencia. En el sistema tradicional, de repente, como que no se lleva a cabo de esta manera, sin que el juez pueda delegar en ninguna persona, ojo, el desahogo y valoración de prueba. En el sistema tradicional, se han visto por ahí, quienes no hayan conocido ese sistema, si han visto, les recomiendo el documental del túnel o del presunto culpable. Vamos a ver que había mecanógrafos o técnicos judiciales ahí recabando las pruebas, desahogando las ampliaciones de declaración, así se le llamaban a los testimonios, ¿no? Ampliaciones de declaración de los testimonios que ya habían rendido ante el Ministerio Público, que era otra característica bizarra, vamos a llamarle así, del proceso anterior, ¿no? No se desahogaban ante el juez las pruebas, sino ante el Ministerio Público de manera inicial en la averiguación previa. En ese sentido, bueno, pues no puede delegarse esa función que es eminentemente jurisdiccional, el desahogo y valoración de prueba. La tiene que realizar el juez de manera directa. Es una función jurisdiccional y por eso hablamos al inicio de nuestra charla de cuál es la función jurisdiccional. Función poder delegada a jueces, magistrados y ministros para que se pronuncien conforme a derecho. Jurisdicere. Bien. Y esa valoración pues, tiene que ser básicamente libre, con las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar, ya dijimos este aspecto. Para los efectos de la sentencia, solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en el juicio. Existe una excepción. Bueno, un par de excepciones, ya les hablaré de estas. Pero la prueba anticipada es aquella que se desahoga cuando existen condiciones que no garanticen que el testigo, la víctima u ofendido puedan estar presentes en el juicio. Porque quedaron muy lesionados y no sabemos si van a recuperar la salud al momento de la etapa del juicio, o porque se encontraban transitoriamente en el lugar donde ocurrieron los hechos. Pensemos que una persona extranjera llega al aeropuerto, toma un taxi, ahí le desapoderan de sus cosas o le realizan otro acto indebido, ilícito, que constituya delito, y pues bueno, difícilmente podrá acudir al juicio, a la sede del juicio. Se hace necesario entonces el anticipo de prueba o prueba anticipada. Entonces, esta es una excepción
a este principio que deriva de la fracción tercera. Solo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en el juicio ante el juez. Esto nos habla también de ese principio de inmediación. Todas las pruebas deberán de ser desahogadas ante el juez. Y luego dice que el juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del juicio previamente. El juez de control o juez de garantía, como lo conocíamos en la doctrina, solamente conocerá de la etapa de investigación e intermedia. El juez de tribunal de enjuiciamiento no debió haber conocido por lo menos ese asunto en esas etapas, para que no exista un prejuzgamiento, una contaminación en el conocimiento del asunto por parte del juez de tribunal de enjuiciamiento. Luego, entonces, ante este tribunal de enjuiciamiento se presentarán los argumentos, pero sobre todo los elementos probatorios, los cuales se desarrollarán de manera pública. Ya dijimos, audiencias públicas, contradictoria, principio de contradicción y oral. Fracción quinta, apartado A, 20 constitucional, la carga de la prueba. Estamos hablando de preceptos constitucionales que desde luego descansan también en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que tienen su génesis en este apartado A. Fracción quinta, la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme a lo establezca el tipo penal. Y bueno, yo creo que no solamente es el tipo penal, sino un concepto más amplio, a la clasificación jurídica del hecho. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Fracción séptima nos habla del procedimiento abreviado. La manera en cómo, de forma anticipada, puede concluirse un asunto. Siempre y cuando existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. No sé si nos vaya a dar tiempo de hablar de procedimiento especial abreviado, pero lo que sí les quiero decir es que en la vinculación a proceso, como he mencionado, solamente se exponen ciertos datos de prueba o los datos de prueba como antecedente de investigación. Es decir, no han sido pruebas formalmente desahogadas ante el juez aún. Se exponen ante el juez de control y después del debate correspondiente, dice o afirma que impone una vinculación a proceso porque se encuentra acreditado el hecho que la ley señala como delito, hecho delictuoso, y existen datos que hacen probable la comisión de este hecho por el imputado o haber participado de alguna forma en este hecho. ¿Cómo redondeamos entonces este último aspecto? Con el reconocimiento que realiza el justiciable de que efectivamente cometió ese hecho. Y vemos ahí cómo cerramos el círculo para que se dé este supuesto normativo, que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación. Procedimiento se le denominaba especial abreviado, ahora es procedimiento abreviado. Hay un aspecto importantísimo que también se enmarca dentro de la fracción novena del apartado A del artículo 20 constitucional y que no teníamos contemplada como tal en el anterior sistema, y es importantísimo. Cuando cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales debe considerársele como nula. Y aquí entran dos conceptos, o tres, en cuanto a la prueba. La nulidad de la prueba, pero ¿en función de qué? De que exista una ilicitud en la obtención del medio de prueba. Es decir, la prueba que ha sido recabada con violación a derechos fundamentales debe considerarse ilícita. ¿Qué produce, desde luego, la nulidad? Que puede ser de oficio, si el juez la observa, puede ser de oficio, o a solicitud de parte, esa nulidad de prueba. Y antaño, en el sistema tradicional, difícilmente veíamos el que se diera un pronunciamiento jurisdiccional con relación a nulidad de prueba. No es sino a través de esta progresividad, precisamente hablamos de esa característica de los derechos humanos, en que ha venido variando esta postura y ya tenemos esta gran afirmación. Luego surge por ahí otro concepto, ¿no? Con relación a la prueba. La prueba en cuanto a su carácter de ilegal. Y de repente lo utilizamos de manera indistinta, ¿no? Ilicitud, ilegalidad. Bueno, pues hay autores que nos facilitan este aspecto en el cual se establece que la prueba ilícita, recabada en contravención o vulneración a derechos fundamentales. Prueba ilegal, aquella que no se ha recabado en términos de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hay quienes dicen, no, esta prueba como tal se le denomina irregular. ¿Por qué irregular? Porque puede ser saneada o convalidada. Pensemos en una prueba ilegal o irregular, si nos quedamos en ese concepto. Bueno, pues aquella en la cual no se le hizo del conocimiento al familiar del justiciable la facultad de abstención.
tendría que ser regularizada o puede ser saneada. Aquella prueba en la cual no se tomó la protesta legal al testigo, no se le protestó en términos de ley para que se condujera con verdad ante el juez o en el juicio. Bueno, pues también puede ser una cuestión saneada o convalidada. Entonces sí produce cierta nulidad, pero puede ser regularizada. Por eso de ahí su denominación de irregular. En la fracción octava, esa la salté, se establece que el juez solamente condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Principio indubio pro reo. En caso de que emerja duda razonable del desahogo de las pruebas, tendrá que absolverse al acusado. 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si no mal recuerdo. Es que siempre me confundo que si es 359 o 395, pero creo que es 359, que nos habla también de la valoración de la prueba. En cuanto a los derechos de la persona imputada, apartado B, bueno, pues tenemos ahí básicamente con relación a la prueba, la fracción cuarta, ¿no? Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario, hablando de la investigación complementaria y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite en términos que señale la ley. De repente vemos que pues no se hace tan necesario y de que existe ya ahora en este sistema acusatorio mayor obligación por parte del oferente de la prueba para acercar o presentar a sus medios de prueba ante el juez y que en caso de no hacerlo se le pueden tener por desistidos, como de repente sucede en la materia civil. Y creo que esto pues está adecuado porque en el sistema tradicional pues el juez realizaba actividades investigativas, ¿no? Giro oficio a tal dependencia, giro oficio a tal dependencia. Y entre una y otra dependencia juntábamos aproximadamente 30 instituciones y dependencias para investigar el domicilio de una persona, ¿no? Y bueno, pues esto prolongaba los procesos, los aletargaba, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez tenía esa obligación de investigar, ¿no? Ahora las facultades de investigación, pues desde luego que son propias de la gente del Ministerio Público y en su caso de la defensa para efecto de llegarse de los testigos. Entonces, le corresponde esa carga de presentarlos al oferente. En caso de no hacerlo, se detendrán por desistidos. Y esto creo que ha sido muy sano para el proceso, precisamente en ese aspecto de celeridad. Cuando se justifica por parte de la gente del Ministerio Público a la defensa que algún testigo no lo pudo comparecer por alguna causa ajena a su voluntad, bueno, pues ahí creo que sí, también es necesario que el juzgador brinde ese apoyo jurisdiccional. Sin embargo, tendrá que ser de manera excepcional y no tendría que ser la regla. Les quería comentar esta parte que yo encontré con relación a la prueba, que recordemos que si bien es cierto, la reforma penal establece una gran línea en la cual amplifica los derechos del imputado, pero también amplifica los derechos de la víctima, existe de manera paralela una línea que se llama llamada de excepción, ¿no? Que tiende al tema del derecho penal del enemigo, a determinadas reglas que de entrada parecieran no ser ajustadas o adecuadas a la norma constitucional, pero que para casos específicos, tratándose de delincuencia organizada, se tienen que disponer de tal forma. Me explico. Fracción quinta, párrafo segundo del apartado B del artículo 20 constitucional. Y dice así, en delincuencia organizada, ojo, en delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación, hablando de entrevistas, para que lo podamos entender o traducir, podrán tener valor probatorio cuando no puedan ser reproducidas en juicio. Cuando no puedan ser reproducidas en juicio. Quiero pensar que no se ha podido llevar a cabo el desahogo de un testimonio de una víctima, de un testigo, incluso de un perito en el juicio, en tratándose de un proceso de delincuencia organizada. Y bueno, pues entonces esos antecedentes de investigación, hablando de entrevistas, tendrán un valor probatorio. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado, del imputado, para objetarlas, impugnarlas o aportar pruebas de refutación. Interesante, solamente lo quería mencionar porque de repente como que hemos dejado un poquito de lado esas reglas de excepción que establece la propia reforma constitucional y que tienden a prever cuestiones relacionadas con delincuencia organizada. En la fracción sexta de este apartado B, le serán facilitados al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Es decir, que la publicidad no es un principio que se limite solamente a que la audiencia será pública. No, la publicidad tiene que ver también con este aspecto, que habrá publicidad, que la investigación será abierta una vez que se le ha formulado la imputación al justiciable. Que me puedan decir que de repente este aspecto no se da o no se verifica, bueno, pues habría que verlo. Pero recordemos, en la investigación complementaria existe un control jurisdiccional y ese control jurisdiccional posibilita
al imputado que para el caso de que exista una cerrazón del agente del Ministerio Público de no incorporar alguna prueba o de no hacer pública o visible algún dato de prueba que ya incorporó, bueno, pues se acude ante el juez, se genere la audiencia para generar ese debate y se posibilite el acceso a la investigación o a ese dato o registro de manera particular. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación, sobre todo cuando el primero se encuentre detenido, es decir, el imputado, y cuando pretenda recibirse de la declaración o entrevistarlo. Y esto uno se da cuenta de la audiencia inicial, ¿no? De que se tiene que correr traslado con todos los registros de la investigación a la defensa. ¿Para qué? Para que una vez llevado el debate del control de detención pueda llevarse primero esta contienda con relación a este aspecto, a este tema específico, y después con relación a los posteriores, en caso de que se califique de legal la detención. Muy bien, compañeros. Pues hemos visto aquí algunos aspectos de la prueba. Quisiera hablarles también de algunos principios que tienen que ver con la prueba en el sistema acusatorio. Y los principios de la prueba establecen bases rectoras y orientadoras del debate adversarial. ¿Sobre qué bases? Que son las mismas que ya hemos visto, nada más que las voy a dirigir de manera particular a la prueba. ¿Cuál es el contenido y alcance definidos de manera constitucional para dar satisfacción plena a las garantías del defendido, a los derechos, vaya, y la realización del derecho sustancial? Es un conjunto de prescripciones jurídicas esenciales que enmarca las facultades y derechos que hemos mencionado. Entonces, los principios del procedimiento en la prueba penal son el principio de presunción de inocencia. Ya hicimos una referencia que esta presunción de inocencia tiene tres grandes reglas. Regla de trato procesal o regla procesal y regla probatoria. Sin abundar mucho en los otros tipos de reglas, hablando del principio de presunción de inocencia y su regla probatoria, consiste en que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede firme una decisión definitiva con relación a su responsabilidad penal. Y, sobre todo, estos aspectos de que el juez debe posibilitar que se le dé la publicidad dentro de la investigación y de que se le pueda dar acceso a esos registros e incluso apoyar para efecto de la incorporación de sus medios de prueba. Ese es el principio de presunción de inocencia, el principio de legalidad. La actividad probatoria implica la sumisión al ordenamiento jurídico, es decir, a lo que la ley prescribe. El agente del Ministerio Público no podría estar realizando mayores actos fuera del marco de la ley. Recordemos que existen aspectos que deben de ser observados. Hablemos de una orden de cateo, hablemos de una intervención de comunicaciones. Desde luego que para que la gente del Ministerio Público pueda acceder a medios probatorios que puedan emerger de un cateo, porque se encuentran elementos que constituyen o que van a reforzar el hecho delictuoso dentro de un inmueble, requiere la autorización jurisdiccional a través del juez de control. Entonces ahí tenemos un principio de legalidad en la obtención de la prueba. Intervención de comunicaciones, desde luego, principio de legalidad en la intervención de esas comunicaciones a partir de la autorización judicial. Este sometimiento a la legalidad o principio de legalidad de la prueba implica la satisfacción del derecho fundamental al debido proceso. Esas reglas del debido proceso. Si no se guardan las reglas del debido proceso, podemos incurrir en una ilicitud en la obtención de la prueba y, en consecuencia, su nulidad. Es decir, que el juez no pueda tomarlas en cuenta, no pueda valorarlas, ni siquiera pueda desahogarlas. Entonces, este principio es importantísimo para la prueba. Principio de libertad probatoria. Que la prueba de los hechos se realice por los medios que establece la propia norma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, o cualquier otro que incluso pueda resultar innominado. Hay pruebas que son nominadas, que establecen o están enlistadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, testimonio, pericia, etcétera, documentos, evidencia material, y algunas otras que de repente no encontramos ya previstas. Habrá quien cuestione a la fecha hasta qué punto resulta procedente llevar a cabo una inspección, llamémosle judicial, y quien diga que pues esto no es posible, o una recreación o reconstrucción de hechos. Creo yo que a partir del principio de libertad probatoria sí podríamos llevar a cabo la incorporación de estos actos siempre y cuando no atenten contra la dignidad humana, ni atenten contra ningún derecho fundamental. Y vemos ahí el contenido del artículo 389 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde nos establece que el tribunal de enjuiciamiento puede constituirse en un lugar distinto para la apreciación, ojo, de determinadas circunstancias relevantes del caso. No es una prueba nominada como tal, pero si el juzgador tiene que apreciar determinadas circunstancias relevantes para el asunto, el artículo 389 lo permite.
y permite que se constituya el juzgador no solamente en la sala de audiencias, donde tradicionalmente tiene que desahogar la prueba, sino a donde se encuentren estas circunstancias relevantes para el caso. Y esto atiende a este principio de libertad probatoria. Principio de contradicción implica, desde luego, un doble derecho, que es el derecho a conocer de todos los actos de investigación y de prueba. Hablamos, tiene relación íntima con el principio de publicidad, y el derecho a controvertirlos desde su formación, desde su incorporación, desde su ofrecimiento, incluso en la etapa intermedia, que es ahí donde precisamente se debate este aspecto de su incorporación, de su aceptación, vaya, para efectos de desahogo, ¿no? De su admisión. Luego tenemos el principio de inmediación, contacto directo del juez con el desahogo de la prueba. Pero nos hemos quedado con este concepto como principio de inmediación, compañeros, en la que el juez tenga necesariamente que desahogar la prueba. Estoy de acuerdo, totalmente. Así debe de ser. Es la ratio siendi de este principio. Sin embargo, el principio de inmediación va más allá. En un sistema tradicional, si ven los documentales que ya les mencioné, no siempre el juez estaba presidiendo la audiencia. A pesar de que en el acta o en la audiencia como tal, que era mecanografiada, se establecía que ante el juez, fulano de tal, asistido debidamente con secretario, porque así era este proceso, fulanito de tal, licenciado tal, se encontraba el agente del Ministerio Público, la defensa, el imputado o inculpado, y se llevaba a cabo el desahogo de la prueba. En realidad, el juez no se encontraba presente presidiendo esa audiencia. El principio de inmediación, entonces, implica la permanencia y la presencia necesaria del juez en la audiencia, pero no solamente del juez, sino también del Ministerio Público, del asesor jurídico, de la víctima, si es su deseo estar, del defensor y también uno de los sujetos estelares del acusado o imputado según la etapa del proceso. Entonces, la inmediación es el contacto directo del juez con las demás partes también que intervienen en el proceso, pero de manera trascendente con los testigos, hablando de manera particular de la etapa de juicio. En algunos casos, donde existe prórroga del plazo constitucional, al momento de ir desahogando, incorporando esos medios de prueba en la etapa de investigación complementaria. O por parte del juez de control, cuando lleva a cabo el desahogo de una prueba anticipada. Muñoz Conde dice que si no se cumple con esa exigencia de inmediación, antes de proceder a la valoración de la prueba, existe una carencia total de actividad probatoria, porque no existió una verificación en cuanto a la forma en cómo se llevó a cabo ese desahogo. Y luego, entonces, se vulneran muchos principios, ¿no? Entre ellos, de manera particular, el principio de presunción de inocencia. Se entiende una infracción grave de una de las garantías o derechos humanos básicos del proceso penal. Entonces, todos estos principios en la prueba, desde luego, que son importantísimos. En el sistema acusatorio, la prueba solo se produce en el juicio oral y por eso quise tomar los fundamentos constitucionales del artículo 20, porque solamente ante el juez se va a desahogar la prueba, no ante otro funcionario. Antes del desahogo de la prueba no existe como tal, existen solamente actos de investigación. Y en ese sentido, bueno, pues me remito a lo que nos dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? En su título cuarto de los datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Nos habla el artículo 260, ¿cuál es el antecedente de la investigación? Que es el registro incorporado a la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Como que ahí no me queda claro porque yo más bien asimilo el dato de prueba igual a antecedente de investigación. La prueba o la teoría de la prueba establece ciclos de vida de la misma. Si hemos afirmado que en torno a la prueba gravita todo el proceso penal, desde luego que vamos a entender que si no existe prueba, no habría lugar, 1, a acreditar un hecho que la ley señale como delito. 2, a establecer si existe posibilidad de comisión o participación del sujeto activo en ese delito. 3, que ya a nivel de juicio se tenga que imponer una sanción y además que se repare el daño. Entonces tenemos ahí líneas probatorias. Ya las he mencionado. El dato de prueba entonces es un antecedente de prueba. Dato de prueba igual a antecedente de prueba. El medio de prueba como tal es el que se oferta o se ofrece por parte del Ministerio Público y la defensa en la etapa intermedia. Es el vehículo, es el medio, la forma en la cual se va a transitar a la plenitud de la prueba. La plenitud de la prueba se alcanza en la preparación, en su desahogo ante el juez de juicio, pero alcanza su culmen de vida al momento de la valoración. Entonces es el ciclo de vida de la prueba, antecedente de prueba, dato de prueba, medio de prueba, que es sometido, desde luego, a la ponderación del juez, previa contradicción, para efectos de que se admita
Una vez admitido, se desahoga ante el juez de juicio y al momento de resolver, en esa parte que les he dicho de la deliberación para emitir el fallo, pues procede a esa valoración. Tenemos por ahí una discusión todavía que de repente, no sé si siga en el aire o ya tenemos mayor claridad. ¿Qué es lo que se realiza con un dato de prueba? ¿Se valora? ¿Existe un ejercicio de valoración? ¿O solamente se pondera? Porque decimos que en ese momento de la formulación de imputación el estándar es mínimo. Pareciera ser que, bueno, pues te informo que por ahí existe algo que acredita pues, que la persona llevaba un arma de fuego, ¿no? ¿Qué requerimos? Plenitud en cuanto al conocimiento en la etapa de investigación inicial y complementaria de que ese objeto es un arma o no. Yo creo que sí es una ponderación, un estándar mínimo de análisis de la prueba, para no entrar en ese juego de palabras de ponderación o valoración, de análisis del contenido de la prueba, pero sí que tienen trascendencia jurídica, porque la determinación de la existencia de un arma, pues desde luego que es grave, porque agrava la clasificación del hecho delictuoso, o en su caso también trasciende para efectos de una imposición de una medida cautelar. Recordemos que aquellos hechos delictuosos cometidos con violencia, aunque sea moral, pero con el uso de armas de fuego, ya de suyo implica la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva. Entonces, insisto, y vuelvo al punto, ¿qué es lo que se realiza con la prueba? ¿Qué manejo se le da a la prueba, al antecedente de prueba en la etapa de investigación complementaria? Análisis, valoración o ponderación. No hay duda que en la etapa de juicio lo que se realiza es una verdadera valoración bajo ciertas reglas, pero que tratándose de este momento inicial ante el juez de control, de repente se dice, es ponderación, es una valoración. Porque la valoración tendría que ser tomar partido definitivo. ¿Se otorga valor probatorio pleno o no a esta prueba? Y si se desestima desde acá, desde la investigación complementaria una prueba, pues pareciera ser que tendría trascendencia en el juicio, porque hay una calificación ya dada por el juez con relación a una determinada prueba, que todavía no se desahoga ante el juez. Ojo aquí, solamente se incorporó como antecedente ante el agente del Ministerio Público. Es ahí el manejo de la prueba. Se valora la prueba en el juicio porque fue desahogada ante el juez. Se pondera, se analiza en las etapas de investigación inicial o complementaria, sobre todo. ¿Por qué? Porque no fue incorporada ante el juez, fue incorporada solamente a través de la mención de la exposición que realiza el agente del Ministerio Público. Y solamente con ese mérito de exposición y con el conocimiento que tiene la defensa de que en realidad ese dato de prueba existe, bueno, pues ya se le da cierto estándar de valor y en esas condiciones se determina o no la vinculación a proceso. El esquema de prueba anticipada, bueno, pues tiene que ver, bueno, les doy la referencia de todo esto que he mencionado con relación al tratamiento y denominación de la prueba. Se encuentra en el artículo 260 al 265. El 260 habla del antecedente de investigación, el 261 nos habla datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Ahí en ese 261 nos hace una clasificación de los momentos en los que transita la prueba. El 262 de derecho a ofrecer medios de prueba, desde luego que debe de haber una libertad probatoria, he mencionado ello. El 263 nos remite, desde luego, a la norma constitucional en cuanto a la licitud probatoria. La prueba tiene que ser lícita y aquí creo que he omitido un aspecto importante de la prueba. ¿De qué manera o de qué forma o cuáles son precisamente las características de la prueba? Su incorporación lícita, sin vulneración de derechos fundamentales, pero previo a ello, la prueba debe ser necesaria. Existe necesidad de obtener prueba para acreditar determinado hecho. Entonces, la prueba es necesaria y tiene cierta utilidad, una cuestión utilitaria para efectos del proceso. ¿Cuál es esa cuestión utilitaria para efectos del proceso? Para que la prueba sea útil, pues desde luego, acreditar los problemas jurídicos, hecho delictuoso, posibilidad de comisión o participación, reparación del daño, etc. Individualización de sanciones. La prueba debe ser pertinente. ¿Por qué hablamos de pertinencia? Es la relación directa o indirecta con el hecho a acreditar. Esa es una característica de la prueba. Necesidad, utilidad, pertinencia, idoneidad. Con relación a la idoneidad, es la forma, yo la identifico de manera más clara, con la forma ideal, más adecuada para acreditar determinado hecho. ¿Por qué hablamos de idoneidad o ideal o adecuación para acreditar determinado hecho? ¿Cómo podemos nosotros acreditar de mejor manera la edad de la víctima de un testigo? Bueno, pues a través del documento que constituye el acta de nacimiento, ¿verdad? O tendría que ser a través de un testimonio.
¿De un testimonio o un documento? ¿Qué resulta más idóneo? Desde luego el documento. Por ello, se debe identificar cuál es la mejor manera de acreditar determinados hechos para que la prueba esté plasmada de idoneidad. Y hablaba la ley de que deben de ser en su conjunto suficientes. Eso creo que también es una característica importante de la prueba, porque de repente encontramos conceptos tales como testigo único o insuficiencia probatoria. El testigo único, pues es la única persona que tuvo conocimiento del hecho y que puede dar cuenta de él. Hablemos de la víctima en delitos de violación. Pero que no puede dársele el tratamiento de prueba insuficiente o singular. ¿Por qué? Porque esa manifestación de haber sido violentada sexualmente la víctima debe de estar, desde luego, acreditada con elementos que den cuenta de ello. Certificado médico, inspecciones, también, desde luego, la auscultación que realiza el perito en materia de psicología, el estudio psicodiagnóstico, cuestiones de género, cuando hubo alguna relación previa entre el agresor o el victimario y la víctima, ¿no? En función y a partir de ello, pues desde luego que se puede redondear la existencia de un hecho delictuoso. Pero si encontramos en un diverso hecho un solo testigo que viene a dar cuenta de la existencia de un robo, un homicidio, y existen elementos que pueden cuestionar la calidad o la acreditación de ese testigo, pues desde luego que se puede reducir su valor y podemos afirmar que existe insuficiencia de prueba para acreditar el hecho como tal. Quizás tenemos en un primer momento acreditado las causas homicidas de la muerte a partir del certificado médico, de la dinámica de lesiones, de la dinámica de hechos, de pues, el protocolo de necropsia, entre otros. Y vamos a determinar que efectivamente, a partir de los disparos de arma de fuego, la persona fue privada de la vida. Pero el aspecto que quizás va a estar debatido es el relativo a la reparación, a la responsabilidad penal. Bueno, sí fue una causa homicida, perdió la vida, pero con relación a la responsabilidad penal, pues vamos a advertir y vamos a darnos cuenta que no existen elementos suficientes que, más allá de toda duda razonable, lleven a concluir que esta persona, que Juan Pérez, cometió el hecho delictuoso. Y ahí existe una insuficiencia de prueba. Por eso, la prueba también tiene que ser suficiente para acreditar determinados aspectos o líneas probatorias a las que me he referido. Muy bien, compañeros. Otro de los principios es el de concentración. La necesidad de que la prueba se forme ante el juez obliga a que la actuación se concrete en una sola etapa, obviamente en la etapa de juicio. En ella debe recaer toda la actividad procesal destinada a producir la decisión jurisdiccional respecto de las cuestiones esenciales del procedimiento. Y eso soy muy reiterativo, pero es que debemos entender, y creo que lo entendemos con perfecta claridad, que las cuestiones esenciales del procedimiento son las que les he mencionado: hecho delictuoso, responsabilidad penal y, en su caso, grado de punición y reparación del daño. Si se verifican estos aspectos, esas son las cuestiones esenciales del procedimiento. Y si no se verifican, bueno, pues finalmente están resueltas en una decisión jurisdiccional. Hubo hecho delictuoso, no hubo responsabilidad, se resuelve y se absuelve. Luego, entonces, a partir de este principio de concentración, la ley impone que la actuación penal o la práctica de las pruebas y el debate argumentativo se lleven de manera continua, sean concentrados, preferentemente en un mismo día, dice la norma, ¿no? Es parte de lo que estamos precisamente procurando realizar. Es complicado este tema de que sea en un mismo día. Fíjense ustedes que hay entidades, no voy a decir qué entidades, pero que hace un mes radicaron un asunto, un auto de apertura, y derivado de la carga de trabajo, así lo establecieron, se señalaba la audiencia de juicio en diciembre. No recuerdo qué día, pero en diciembre de este año. ¿Cuántos meses están transcurriendo desde que se está radicando el auto de apertura hasta esa fecha? ¿Cómo lo realizamos en el Estado de México? Bueno, en el Estado de México no excedemos el plazo máximo de 60 días para efecto de señalar la primera audiencia. Desde luego que no se excede bajo ningún concepto. Se señala la primera audiencia, se cita a todos los órganos de prueba. De repente, no todos los órganos de prueba llegan, ¿no?, a la audiencia como tal. Y bueno, pues entonces desahogamos a los que lleguen, en espera de que pues también estén reunidos todos los sujetos procesales: agentes del Ministerio Público, asesor jurídico, víctima, defensor o defensores, acusados o acusados, depende si es el caso, porque ya nada más con que no llegue uno, pues ya, aunque tengamos a todos los testigos, no lo vamos a poder llevar a cabo el desahogo. Es una cuestión también complicada, porque ya de por sí, pensemos en la víctima, ¿no? Ya digo, al margen de la situación jurídica del sujeto activo.
que todavía está bajo ese principio de presunción de inocencia, en el aire determinar si es responsable o no, pero que está sometido a una prisión preventiva. Entonces, pensemos en que ya transitó en la etapa de investigación, su prórroga, la intermedia y el esperado juicio, ¿no? Este se encuentra privado de su libertad, pues evidentemente está en espera de que se resuelva la situación jurídica, pero también de la víctima. La víctima que acude a sede ministerial a que se le recabe su entrevista o denuncia de los hechos, por el tiempo que todos ya sabemos, ¿no? De repente no es tan rápido que se lleve a cabo una recepción de una entrevista o denuncia, que pase ante el médico, que esté en espera de la determinación de que si se va a llevar a la persona detenida ante el juez para que se le califique de legal la detención, que si va a ser llamada a la prórroga del plazo constitucional, que le están llegando las notificaciones constantemente con relación a cada acto procesal e incluso de las audiencias intermedias. Para nosotros como abogados, bueno, pues es una cuestión de trámite, la que estamos habituados, pero una persona que está desconocedora o ajena a un proceso sí genera cierta carga de tensión, ¿no? Ya me llegó esta notificación, ¿qué hago, no? ¿Qué voy a hacer? Ya pasaron todos estos momentos procesales para llegar al juicio. Y si por la ausencia de alguna de las personas no se puede llevar a cabo el juicio, pues otra nueva fecha, ¿no? Es una causa. La otra, pues que, pues sí, de 10 testigos llegaron 5, ¿no? Bueno, pues vamos a llevar a cabo el desahogo. Y las otras 5, pues si vienen en la siguiente audiencia, pues que no exceda de 10 días su suspensión, que bien, ¿no? Pues vamos a llevar a cabo su desahogo y concluimos y hablamos con las de la defensa. Pero hay muchas causas que impiden, desde luego, que todo el desahogo de las pruebas se lleve en un mismo día, que es el deber ser, es lo que debiera ser. Pero que, bueno, aquí la estamos señalando dentro de nuestro plazo de ley en el Estado de México y que, bueno, pues sí tenemos que estar señalando una y otra para efecto de concluir. Que este procedimiento y esta forma de sustanciar los juicios es más rápida que en un sistema tradicional, evidentemente. En un sistema tradicional, pues hay asuntos que nadie les quiero comentar de cuánto tiempo están pendientes de resolución, pero que no son rápidos, evidentemente no lo son. Sí existe entonces, a partir de ese principio de concentración, una celeridad procesal. Bien, compañeros, bueno, pues hasta este punto hemos hablado de generalidades de la prueba, hemos hablado del fundamento constitucional y procesal, y bueno, pues me gustaría hablar un poquito ya en el tiempo que nos resta de cuáles son las disposiciones generales con relación a las pruebas. Tenemos entonces que la prueba testimonial, órgano de prueba, es aquella que dará cuenta ante el juez de juicio de las circunstancias de hecho de las cuales tuvo conocimiento. Y para ello me debo referir al concepto de circunstanciación fáctica de la descripción típica en cuanto a sus elementos objetivos, subjetivos y normativos. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de hecho delictuoso. Circunstanciación fáctica. Tiempo, lugar y modo. ¿De qué nos viene a dar cuenta los testigos? Básicamente tiene que ver con el hecho de que el testigo dé cuenta de algunas circunstancias de tiempo, de algunas circunstancias de lugar, de algunas circunstancias de cómo se ha cometido ese hecho delictuoso. Y si hay alguna atribución o un señalamiento hacia el sujeto que se estima como responsable del mismo, de un reconocimiento incluso. No, sí fue él, yo lo conozco. ¿Por qué? Porque somos vecinos del lugar. Y no tengo dudas en que fue él la persona que tal día, a tales horas, accionó el arma de fuego en contra de la víctima y le privó de la vida. Entonces, este concepto de circunstanciación fáctica de la descripción típica en cuanto a estos elementos objetivos, subjetivos y normativos, es importante que la conozca el agente del Ministerio Público, la conoce de hecho, y a partir de esta, pues formulará precisamente ese pliego de preguntas que denominamos interrogatorio directo. El interrogatorio directo, desde luego, no permite que haya preguntas tendenciosas, ¿no? Indicativas de la respuesta, ¿no? Tienen que ser así, preguntas abiertas y directas. ¿Cuáles son parte de las formalidades que se llevan a cabo en la recepción del testimonio? Bueno, en primer término, la identificación es una cuestión importante, el tema de identificación, que de repente se le está dando un segundo plano, pero que creo yo que sí debe haber certeza con relación a la identidad de los testigos. Partimos de principios de objetividad, de lealtad, de buena fe, que deben ser cubiertos por el agente del Ministerio Público, por los defensores, por cada uno de los sujetos procesales. Y que entenderíamos que los testigos que están incorporados en la carpeta de investigación son quienes dicen ser. Sin embargo, por independencia de esto, el juez sí debe de verificar la identidad. No es lo mismo de repente que se llegue una persona identificada con un documento oficial, ¿verdad? Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, cédula profesional,
pasaporte, a lo mejor hasta, digo, la licencia de conducir, de repente me resulta un poquito cuestionable, porque en el Estado de México sabemos que existen, por ejemplo, oficinas que no son dependencias, no son dependencias de gobierno, son oficinas en las cuales podemos conseguir o adquirir una licencia de manejo de otro estado, Guerrero específicamente, se tramitan licencias de manejo de Guerrero. Entonces, imagínense ustedes, si me llega un testigo con una licencia de manejo del estado de Guerrero, ¿tendrá la misma confiabilidad, certeza que una identificación oficial de las cuales he mencionado? ¿Podría abrirse un debate o refutarse ese aspecto posteriormente con relación a la identidad de un testigo? Creo que yo que sí, a partir de la prueba de refutación. Entonces, este primer aspecto de la identificación es importantísimo. Si previamente el testigo ya compareció, cuando compareció ante la gente del Ministerio Público y presentó su documento oficial, ya las partes quizás lo tuvieron a la vista y desde ahí están conformes. Entonces el juez dice, pues lo debe de tener a la vista, una credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, que guarda las características de un documento oficial y tiene los siguientes datos, ¿no? Nombre, domicilio, a lo mejor no es necesario hacerlo público, porque hay que resguardar la identidad de los testigos, ¿no? Como datos personales, que son datos sensibles. ¿Es necesario que tenga a la vista los contendientes de este documento? A veces sí. Y hay quienes dicen, no, pues con la simple fe del juzgador me es suficiente. Entonces ahí pues ya no tenemos ninguna situación, se identifica y se le ubica, y guardamos todavía esa tradición de que frente a la Constitución y la bandera nacional, con la mano extendida, ¿no? Realizamos la protesta de ley. Usted ha comparecido a una diligencia de carácter judicial a emitir su testimonio. En este momento le hago saber que declarar falsamente ante la autoridad judicial constituye un delito, que la ley sanciona con pena privativa de libertad y multa. Enterada de ello le pregunto, ¿protesta solemnemente y bajo palabra de honor conducirse con verdad? Sí protesto, no protesto. Sí protesto, ok, pase al espacio destinado para testigos. Se le explica, se le pregunta primero si desea proporcionar sus datos de identificación personal de manera pública o privada. Pública, la escuchamos todos en audiencia, privada, ya se los proporcionó previamente al auxiliar de sala y reservamos esos datos porque son datos sensibles, insisto. Lo que sí debe cuestionarse, en todo caso, y de manera abierta, si tiene una relación familiar, de parentesco o de otra índole con el acusado. ¿Por qué? Porque debemos de establecer la facultad de abstención que establece el artículo 361, excepción hecha de que se trate de denunciantes, ¿no? Entrada de la facultad de abstención, porque me ha dicho que es cónyuge del sujeto activo. ¿Es su deseo de emitir declaración, sí o no? Sí, bueno, entonces no puede reservarse ninguna respuesta. Una vez que ha sido verificado lo anterior, pues se deja a disposición del oferente de la prueba, se realiza la ronda de interrogatorio directo, sometido al interrogatorio de la contraparte, ¿no? Contrainterrogatorio. Luego un redirecto y un recontrainterrogatorio, 2 rondas por cada sujeto procesal, en caso de que así lo deseen. Puede ser que después de la primera ronda, primero la gente del Ministerio Público, después la defensa, el Ministerio Público diga, no estimo necesario realizar ningún otro cuestionamiento. Entonces ya no hay posibilidad del redirecto ni del recontrainterrogatorio. Nada más con una ronda se quedaron cada uno, una ronda de preguntas. Y obviamente, objeciones, ¿no? Objeciones en el sentido de que las preguntas que está realizando el oferente de la prueba, pues no son pues las que establece la propia ley para efecto de llevar a cabo esa ronda de preguntas en cuanto a que sean solamente directas, sino que son indicativas. ¿Verdad que usted el 24 de junio del año 2020 se encontraba en tal lugar? Objeción, su señoría. Pues ya ahí ni siquiera se escucha la naturaleza de la objeción. Ya el juez tendría que decir al lugar a la objeción y prevenir al interrogante a que, bueno, la información debe provenir del testigo y no incorporarse en las preguntas para que su respuesta sea un sí o un no solamente, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que tener mucho cuidado con la forma de interrogar, porque si no, el sujeto procesal no está preparado para llevar a cabo de forma adecuada su interrogatorio o contrainterrogatorio, se puede perder información importante. Dentro de las estrategias o técnicas de litigación, el actor procesal, hablando de defensa, asesor jurídico y agente del Ministerio Público, ya debieron haber identificado cuáles son los puntos altos y bajos de la entrevista. Es decir, yo, agente del Ministerio Público, bueno, pues ya analicé la entrevista, el antecedente de prueba y sé que debo ser más incisivo y obtener mayor claridad del testigo en estos puntos, que son los altos, para mi teoría del caso. Esto que puede estar incluso hasta cuestionado, mejor ni lo pregunto, ¿eh?
Y, desde luego, la contraparte también debe estar atento. Bueno, aquí estos puntos bajos no interrogó. Vamos a ver si podemos, dentro de este contrainterrogatorio, obtener información en cuanto a estos puntos que pueden estar cuestionados con relación al conocimiento del testigo o perito de estos hechos. Entonces, también hay preguntas antes de este interrogatorio, o al inicio de este interrogatorio, puede haber preguntas de acreditación. ¿Por qué el juez debe darle validez, debe valorar positivamente lo que el testigo nos viene a decir? ¿Por qué es digna de fe o de crédito? Y en consecuencia, la contraparte también tiene esa posibilidad de desacreditar o inacreditar la calidad del testigo. ¿Verdad que usted solamente viene a declarar porque quiere mucho a su marido? Bueno, habría que ver si esta pregunta puede ser objetable o no, porque es de contrainterrogatorio. Habrá quien me diga, no, sí, totalmente objetable. Y habrá quien diga, no, porque en el contrainterrogatorio no tendrán que ser solamente preguntas directas. Entonces ya queda en el argumento y en la habilidad de los interrogadores precisamente el estar realizando las objeciones a las preguntas. Y estas reglas, desde luego, también se trasladan a los peritos. Y los peritos no son otra cosa más que, vamos a llamarles testigos con conocimientos técnicos o científicos que pueden ser hasta especiales, ¿no? Ese conocimiento técnico o científico ya está plasmado en la carpeta de investigación a manera de informe pericial que viene a transformarse en un dictamen al momento del desahogo de la prueba. El antecedente de la prueba de un testimonio es la entrevista. El antecedente de la prueba de un dictamen es el informe pericial que se encuentra en la carpeta de investigación. Testigos y peritos pueden, desde luego, y deben, no pueden, y deben además, o a través de esto se deben incorporar las evidencias, los documentos y todo aquel indicio que no habla por sí mismo, así se le dice, ¿no? O toda aquella evidencia que no habla por sí misma, sino que tiene que ser incorporada. A ver, usted me está haciendo referencia de que en el hecho se utilizó un arma de fuego. ¿Me puede dar esas características? Sí, era un arma de fuego pavonada, con cacha de madera, al parecer calibre X. Si tuviera usted a la vista el arma, ¿la reconocería? Sí. Bueno, pues su señoría solicitó la posibilidad de la incorporación al juicio a partir de las respuestas dadas por el propio testigo del arma de fuego con estas características, la cual fue admitida en el auto de apertura en el apartado de evidencias. Hay un aspecto aquí que creo yo que de repente ha quedado un poco suelto y que necesitamos transitar a un rigor más técnico en relación a la cadena de custodia. De repente me ha tocado ver asuntos en los cuales no hay tal cadena de custodia con relación a las evidencias materiales. Y pues no se tiene ese resguardo, no se tiene esa certeza de que la evidencia material haya sido alterada o modificada, ¿verdad? Y así se le presenta al testigo. Esta es el arma a la que usted hace referencia. Pensemos que es la víctima. Sí, sí es la misma arma. ¿Por qué la reconoce? Ah, por la cacha de madera, por el color y por el tamaño. Por eso la reconozco. De entrada pareciera ser que ya está incorporada y surtirá sus efectos en el proceso, ¿no? Pero si se empieza a cuestionar la incorporación a partir de la existencia o no, o una inadecuada preservación en la cadena de custodia, puede que ese objeto como tal reduzca su valor. Entonces, el propio Código Nacional, como un gran instructivo de la manera, las formalidades que guarda el desahogo de la prueba, nos va a dar precisamente esos pasos para llevar a cabo el interrogatorio y contrainterrogatorio. Y ahí tenemos, a partir del artículo 371, las disposiciones generales del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Siempre debemos acudir a la ley para efecto de verificar las maneras, las formas, las formalidades en cómo se va a incorporar la prueba. Debemos estar muy atentos a este aspecto. En cuanto al desahogo de las pericias, solamente debemos de tener en cuenta tres aspectos importantes que creo yo que de repente no se tienen muy claros y que ya nos las establece además el Código Nacional. Están establecidas en el anterior Código de Procedimientos del Estado de México, no aquí en el Nacional, pero que no cambian en nada. Condiciones o estado en el que se encuentra a la persona, el objeto o el lugar a peritar. ¿Bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias encuentra el perito esta materia que será susceptible de su opinión técnica o científica? 2, la metodología a desarrollar.
cuáles fueron los métodos o las técnicas a partir de ese conocimiento técnico-científico para llegar al tercer punto, que son las conclusiones. Entonces, debemos llevar esos pasos, ¿no? En qué condiciones, en qué estado encontró a la persona, objeto o lugar a peritar. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó? Finalmente, ¿a qué conclusiones llegó? En el inter del desarrollo de la metodología, evidentemente que se puede utilizar documentación, ilustraciones, gráficas, videos, proyecciones 3D, cualquier elemento probatorio que no atente contra la dignidad ni violente derechos fundamentales y que sirva de ilustración a la exposición que está realizando el experto para el conocimiento del juzgador. La evidencia habla un poquito de ella y del documento también, en cuanto a que el documento tiene que ser de alguna manera convalidado, ¿no? Por quien lo elaboró, por quien lo firmó, o debe ser cuestionado, también puede ser cuestionado. No todo documento oficial nos da la garantía de ser un documento auténtico, puede ser un documento apócrifo. Y hay muchas otras reglas que desde luego se deben de seguir en el desahogo de las pruebas. Si emergen circunstancias novedosas durante la secuela de la intermedia, a partir de la intermedia y hasta antes del cierre del juicio, se pueden ofrecer pruebas nuevas o de carácter de refutación. Pensemos en ese documento de identificación del testigo, que en realidad a mí no me da certeza de que sea la persona. Entonces, quiero refutar la legitimidad, la autenticidad de ese documento, voy a ofrecer una prueba de refutación. Quizás yéndome a los registros oficiales de la dependencia que expidió dicho documento. Y se da esa posibilidad una vez que ya concluyó el desfile o elenco probatorio de manera inicial propuesto. Una vez desahogadas las pruebas, evidentemente son 3 los grandes aspectos que se deben de tomar en cuenta para efectos de valoración. Reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimiento científico. Todos estos aspectos están al servicio del juzgador para valorar la prueba, generar convicción. Sentencia quiere decir sentiendo. Sentimiento que genera en el juez el desahogo de las pruebas. Convicción para efecto de condenar o absolver, de verificar si estas cuestiones o estos problemas jurídicos fueron acreditados. Hecho delictuoso, responsabilidad penal y finalmente si amerita un grado de punición alto, medio o bajo. Y si se encuentra acreditada la reparación del daño. Concluyo aquí mi exposición. Voy a dar lectura a una pregunta. No sé si, bueno, tenemos aquí una participación de Marcela Pantano y nos dice, soy de Argentina, aquí se llama requisitoria a la reformulación de las pruebas, pero dentro del proceso penal, si hubo un inconveniente o falta de abogado defensor en este proceso de requisitoria, como por ejemplo perder la fecha de la misma y el defendido pierde ese derecho, se traslada a una audiencia oral. Es posible realizar las presentaciones de pruebas sobre el defendido en la misma audiencia oral. Sí, esto yo creo que sería una cuestión meramente incidental aquí en nuestro proceso penal mexicano, que tiene que hacerse de conocimiento del juzgador en la misma audiencia. Y por eso se da esa posibilidad de que si no se lleva a cabo el desahogo de pruebas en esa misma audiencia, se señale una diversa. De que si existe una cuestión novedosa que tienda o tenga la posibilidad de ser probada, bueno, pues se haga hasta el final del desfile probatorio, en este apartado que he denominado y que la ley establece en el artículo 390 del Código Nacional como prueba nueva o de refutación. Entonces, no se limita el derecho de las partes, hablando de la víctima o del imputado, para efecto de llevar a cabo, no hay limitación probatoria, vaya. Lo que existe es una amplitud y libertad, bajo ciertas reglas. ¿Por qué? Porque hubo una etapa previa donde se debatieron estos aspectos, que es la etapa intermedia. Bien, entonces, cuestión de la coordinación, si no existirá alguna ronda de preguntas o alguna participación de alguno de nuestros oyentes para concluir la charla. No se estén por ahí atentos de nosotros. O algún otro cuestionamiento, pueden acceder al chat para que podamos hacer